y ese saldo, esa UFI negativa que se generase, suponiendo que así fuera en 2014, la guardaríamos y vean que aquí dice que se va a restar, si no hay CUFIN a la cual restársela, aquí arrancaríamos 2014 en cero, por lo tanto no habría CUFIN a la cual restársela. Si no hubiese CUFIN a la cual restarla, dice que en su caso se va a disminuir de la utilidad fiscal neta, que se disminuye en los siguientes ejercicios hasta agotarlo. Entonces, esa UFI negativa se guarda y se va a aplicar, se va a restar de las UFINes positivas de los siguientes ejercicios. Aquí, la única observación que yo haría a la ley es que omitieron considerar que la cuenta de utilidad fiscal neta no nada más crece con utilidades fiscales netas positivas. La cuenta de utilidad fiscal neta también crece con dividendos cobrados. Entonces, ¿qué pasaría si en 2013 tuvimos una CUFIN positiva? 2014 ya sabemos que iniciamos un nuevo saldo, vamos a suponer que obtuviésemos una UFI negativa, entonces hasta ahí tenemos 2013 positivo, 2014 negativo. Y en 2015 tuviésemos dividendos cobrados. En teoría, pues esa UFI negativa, esa UFI negativa se restaría de los dividendos cobrados en 2015, porque esos dividendos cobrados ya no se le suman a la CUFIN de 2013, porque la CUFIN de 2013 después de 2013 ya no crece. Pero la CUFIN de 2014, si se cobran dividendos, esa es la que va a ir absorbiendo el incremento por cobro de dividendos y no va a empezar a consumirse, a disminuir la CUFIN de 2014 hasta que nos acabemos 2013. Pero entonces aquí hay una omisión en la ley porque dice, bueno, si tienes una UFI negativa, la guardas y la vas a aplicar con las UFINes positivas de los siguientes ejercicios. ¿Qué se le olvidó al legislador? Que en el Inter podía haber dividendos cobrados y entonces ahí no establece esa disminución, lo cual es un error en realidad, pero así está la ley, ¿no? Eso es lo que nada más quiero recalcar, que en realidad aquí se les olvidó, debió haber dicho que si hay UFI negativa, se resta de la CUFIN. Y si no hay CUFIN contra cuál restar esa UFI negativa, se debería restar de las utilidades fiscal netas positivas de los siguientes ejercicios y o de los dividendos cobrados en los siguientes ejercicios, que ese es el error en que me parece que incurre esta disposición del artículo, esta parte del artículo 77 de la ley. Entonces, en estos casos sí podríamos tener CUFIN positiva, cuenta de utilidad fiscal neta positiva y UFI negativa al mismo tiempo por el hecho de que no se compensan 2013 contra 2014, ¿sí? Otro tema que es importante aquí es ver cómo vamos a plasmar esto en la contabilidad. Me voy a su material, al catálogo de códigos agrupadores, las cuentas de orden. En las cuentas de orden ya habíamos visto el tratamiento de los gastos no deducibles y de los gastos sin requisitos fiscales y cómo se deben ligar las cuentas que los contienen con el catálogo de códigos agrupadores del SAT. Pero ahora nos vamos a ir a las cuentas de orden. Tenemos el SAT es curioso, ¿no? Bueno, tiene por un lado la UFIN del ejercicio, cuentas de orden para la UFIN del ejercicio, que es la 801, pues ahí no hay problema, puede ser positiva o negativa, tenemos una cuenta deudora y pues simplemente lo registramos, ¿no? Luego, por otro lado, tienen la CUFIN del ejercicio, que sería el saldo, supongo, al 31 de diciembre, y luego tienen la CUFIN de ejercicios anteriores. Aquí me parece que no queda claro dónde queda la separación entre 2013 y 2014. Yo personalmente creo que la 802 la ocuparíamos para el saldo de 2014 en adelante y la 803, CUFIN de ejercicios anteriores, la ocuparía para el saldo de 2013 para atrás. Porque recordemos que es una condición para no realizar la retención del 10% de ISR a los dividendos en términos del artículo 140, segundo párrafo que ya comentamos, es una condición tener separada la CUFIN del 2013 de la CUFIN del 2014.
Entonces, la forma en que yo le indicaría a la autoridad si estoy cumpliendo con esa disposición legal contenida en el artículo 9, fracción 30 de las disposiciones transitorias de 2014, es separando en las cuentas contables, en las cuentas de orden, y tener ligados a 2 códigos agrupadores diferentes del catálogo de códigos agrupadores, la CUFIN de 2013 de la CUFIN de 2014. Entonces, yo ocuparía para cumplir eso, porque además no queda claro este tratamiento, creo que más bien eso fue lo que quisieron hacer, pero se quedaron cortos. Yo ocuparía la 803 para el saldo de 2013 y la 802 para el saldo de 2014 y la 801 para la UFIN positiva o negativa de cada ejercicio, que es lo que incrementa o disminuye la cuenta de utilidad fiscal neta. En el caso de la cuenta de capital de aportación, pues ahí queda medio absurdo el cálculo entre la 806 y la 807, porque tendríamos una cuca al cierre de cada ejercicio, en términos de las disposiciones legales, o cada vez que cobramos aportaciones de capital o cada vez que reembolsamos capital, pero es un saldo único. Entonces, no es que traigamos una cuca del ejercicio y una cuca de ejercicios anteriores. Entonces, ese sería, digamos que me parece que esto es un error. De cualquier forma, yo tengo que tener a lo mejor en cuca de ejercicios anteriores el saldo del año pasado, y al cierre del ejercicio, en cuca del ejercicio, lo que yo plasme en la declaración anual para que coincidan mis cifras, ¿no? Pero sí hay que tener muy presente que estas cuentas de orden se tienen que llenar. Si bien es cierto, no es que exista una obligación de tener la CUFIN en la contabilidad, lo que sí existe es la obligación de separar la CUFIN 13 de 2014, y creo que esto apuntalaría o apoyaría el hecho de que estoy cumpliendo con esa obligación. Aunque no es tema de esta parte que estamos viendo, ya que estamos en cuentas de orden, lo que muchas veces olvidan las empresas es que lo que sí es obligatorio en materia de contabilidad son las deducciones fiscales no contables. O sea, todas las deducciones tienen que estar debidamente registradas en contabilidad. Pues las que vienen, las que son costos o gastos del mismo ejercicio, pues ya están registradas. Pero el tema son las deducciones fiscales no contables. El ajuste anual por inflación deducible, el costo de lo vendido, si es que no es igual el costo de lo vendido contable al costo de lo vendido fiscal, la deducción de inversiones, todos los gastos que son deducibles al pago por reglas específicas de la ley del impuesto sobre la renta, pérdidas en enajenación de terrenos, pérdidas en enajenación de activo fijo, y cualquier otra deducción así específica de la persona moral, por ejemplo, en el caso de una sociedad civil, los anticipos a cuenta de utilidades de los socios, etcétera. Todas esas partidas que están en la conciliación contable entre el resultado contable y el resultado fiscal, particularmente las que vienen como deducciones fiscales no contables en la conciliación entre el resultado contable y fiscal, deben estar en la última balanza que se envía al SAT, deben estar en las cuentas de orden, por lo menos en un rubro de otras, como otras partidas, otras deducciones fiscales no contables. Si no lo tenemos así por fastidiar, en una revisión el SAT podría decir, pues sí, está muy bien todas las partidas de tu conciliación contable fiscal, pero resulta que no reunieron el requisito de estar debidamente registradas en contabilidad y por lo tanto, pues no reúnen requisitos para ser deducibles y podría haber un rechazo en ese sentido, ¿no? Antes de continuar con el caso práctico, bueno, tenemos alguna pendiente respecto al CFDI de retenciones. Recordemos que hay dos tipos, perdón, ¿qué dice aquí? No me hagan caso aquí con esto. Recordemos que hay dos tipos de CFDIs en términos generales, inclusive cuando ustedes entran al repositorio del SAT les da dos opciones, la factura, entre comillas, que no me gusta llamarle factura, y el CFDI de retenciones como tal. Entonces, el CFDI de retenciones, ese se rige por un estándar, por el mismo estándar en principio de la factura electrónica. Cuando ustedes entran a la página del SAT, ustedes le dan en factura electrónica, les dan factura electrónica y les pregunta ver más, y luego le dan cambios a comprobantes y ahí buscan el CFDI, la factura formato 3.3, el anexo 20, y ahí en la guía de llenado que van a encontrar, en la guía de llenado del CFDI versión 3.3, van a encontrar en la
en el anexo, en la guía de llenado del anexo 20, van a encontrar en el numeral 2 la guía de llenado para el comprobante fiscal digital a través de Internet que ampara retenciones e información de pagos. Este es, digamos, el formato genérico del CFDI de retenciones, pero va acompañado por un complemento diferente en función a los pagos que van realizando. Si ustedes entran nuevamente a la página del SAT y en el buscador acá donde está la lupa le ponen retenciones, les van a salir, me voy a regresar tantito, pero aquí les van a salir los distintos complementos del CFDI de retenciones. Y en este caso, ustedes van a poder, miren, por ejemplo, aquí en documentos, viene el catálogo de la factura, catálogos de la factura de retenciones e información de pagos. Y ahí vienen todos y cada uno de los catálogos que se utilizan para el CFDI de retenciones. Y van a encontrar además en estos documentos que les despliega el SAT a través de cuando buscan CFDI de retenciones. Ya lo tenía abierto, déjenme irme para adelante. Aquí, cuando lo despliegan aquí, les van a encontrar, un complemento para cada tipo de pagos. Hay un complemento para planes de retiro, hay un complemento para arrendamiento en fideicomiso, para intereses hipotecarios, y aquí está precisamente el de dividendos, entre otros complementos que están asociados al CFDI de retenciones. Y ya aquí, pues está el CFDI de retenciones para dividendos. Lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí está. Y aquí viene todo el estándar del CFDI de retenciones. De hecho, vienen dos, dividendos o utilidades y remanente. Fíjense ustedes lo siguiente. Voy a tocar un poquito el tema de las sociedades y asociaciones civiles, porque además aquí lo estaba mencionando en el CFDI de retenciones. Una sociedad civil o una asociación civil de las que tributan en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el artículo 25 de la ley del impuesto sobre la renta establece que pueden, déjenme ver, aquí lo tengo, aquí está, los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes: fracción novena, los anticipos y los rendimientos que paguen las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que entreguen las sociedades y asociaciones civiles a sus miembros cuando los distribuyan en los términos de la fracción 2 del artículo 94 de esta ley. Aquí tenemos una deducción que aplica a dos grupos de sociedades. Por un lado tenemos el caso de las sociedades cooperativas de producción que tributan en el régimen general de ley, porque acuérdense que hay un régimen opcional para ellas, no estamos hablando del régimen opcional. Entonces, estas sociedades cooperativas de producción pueden repartir anticipos a cuenta de utilidades o utilidades de ejercicios ya concluidos, por eso se habla de anticipos y rendimientos, y ambos se van a asimilar a salarios en términos de esta disposición. Los van a asimilar a salarios si la sociedad desea, la sociedad cooperativa, siempre y cuando esta sociedad decida deducirlos. Si no pretende deducirlos, no los asimila a salarios, y solo en el caso de los anticipos no hay otra forma más que asimilarlos a salarios. Pero hablando de rendimientos, o sea, cuando ya tenemos utilidades de un ejercicio que ya concluyó y que lo estamos repartiendo la utilidad al ejercicio siguiente, solo cuando hablemos de rendimientos tienen dos caminos: o los asimilan a salarios, les retienen el impuesto y los deducen, o no los asimilan a salarios, no los deducen y los consideran dividendos distribuidos en términos de la ley del impuesto sobre la renta, y entonces determinan si hay pago de impuesto o no, si es que hay cuenta de utilidad fiscal neta o no. Eso sería para las sociedades cooperativas de producción. Pero para las sociedades y asociaciones civiles que tributan en el régimen general de ley título 2, solo habla de los anticipos que entreguen a sus miembros. Son los únicos que pueden asimilar a salarios. Luego, entonces, si la sociedad está distribuyendo anticipos a cuenta de la utilidad que se pretende obtener al cierre de este ejercicio 2020, estos sí los puede asimilar a salarios. Pero si está repartiendo utilidades del año 2019, esos ya no son anticipos a cuenta de utilidades, ya es remanente que se está distribuyendo.
y entonces en ese caso forzosamente ahí sí le tiene que dar el tratamiento de dividendos en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces aquí el punto está en si hay utilidades de ejercicios anteriores que se estén distribuyendo o si son utilidades a cuenta, o si son anticipos a cuenta de futuras utilidades del ejercicio que está corriendo, ¿no? Entonces ahí el tratamiento de dividendos o asimilados a salarios va en función a ello. Entonces regresando al CFDI de retenciones, les dice que van a tener, dice, dos nodos, dice, es el nodo de dividendos y van a tener dos subnodos, por llamarlo de alguna forma, el de dividendos en sí, que es el nodo que expresa los dividendos o utilidades distribuidos del periodo o ejercicio, y dos, el dividendos remanente, que es el nodo opcional que expresa el resultado obtenido de la diferencia entre ingresos y egresos de las personas morales que distribuyen anticipos o rendimientos, o sociedades de producción y sociedades y asociaciones civiles. Es decir, se refiere a aquellas que no los consideraron como asimilados a salarios, sino que los consideraron como dividendos, que no aplicaron el tratamiento del artículo 25, fracción, ya se me fue la fracción octava, novena de la ley del impuesto de la ley del impuesto sobre la renta, que no pretenden deducirlos y entonces sería el supuesto, ¿no? Si no, le darían su constancia como asimilados a salarios. Bueno, más bien, o no le darían constancia porque ya están en los FDIs de nómina, ¿no? Porque de hecho en el capítulo de salarios no existe la obligación del pagador de extender una constancia de retenciones, como antes sí existía hasta 2013. Desde 2014 dejó de existir esta constancia de retenciones en el capítulo de salarios. Sí, vamos a tener una intervención. Ajá. Aquí como comentario, tengan presente, sobre todo ustedes contadores que son dueños de sociedades civiles, quizá es más conveniente estar haciendo los pagos a cuenta de un remanente distribuible porque es menos formalidad la que tienen que darle. Es decir, se puede asimilar a salarios, hace un CFDI similar al de un asimilado a salarios, mientras que si ustedes pagan un dividendo respecto de un ejercicio que ya cerró, van a tener que hacer un acta de asamblea de reparto de dividendos y se van a tener que meter en el lío de hacer uno de estos CFDIs de dividendos que, créanme, es materia de una maestría. Sí, no, definitivamente las sociedades y asociaciones civiles son válgame la expresión, son un paraíso dentro del mundo de lo fiscal para las personas morales, porque acumulan al cobro, es decir, no pagan impuestos sobre la renta por ingresos que no están cobrados, uno. Dos, ya tienen el dinero en la bolsa, lo reparten a sus socios a cuenta de futuras utilidades, los asimilan a salarios, entonces con ellos se ahorran el paso intermedio de pagar el ISR corporativo a la tasa del 30% y luego repartir dividendos y entonces hacer el cálculo final del ISR como ingreso acumulable en dividendos y acreditar el impuesto pagado por la persona moral. Todo eso se lo ahorran porque al repartir los anticipos a cuenta de utilidades durante el año conforme va transcurriendo y asimilarlos a salarios, pues prácticamente le están aplicando la tarifa progresiva a la utilidad del año. Entonces, aquí el tema es que el flujo de efectivo lo permita. Si el flujo de efectivo, si hay efectivo suficiente en este caso, que eso es la bendición además de que acumulen lo cobrado, si existe el flujo de efectivo que lo permite, pues aquí hay que retirar las utilidades al cierre del ejercicio, porque entonces estaremos pagando con tarifa progresiva a lo que dé, y obviamente entre más socios haya, pues el impuesto se diluye porque no vamos a llegar al renglón del 35%. Entonces ahí no vamos a hacer anticipos del 30%, que es la tasa corporativa. Ahora, si por alguna razón no pudieron distribuir estas utilidades al cierre del ejercicio, porque tienen que estar efectivamente pagadas al 31 de diciembre, pues entonces ahí sí, si se quedan con utilidad en la sociedad civil, pues van a tener base de impuesto, van a tener que pagar el impuesto corporativo a la tasa del 30%, y cuando retiren esa utilidad no hay otra más que darle el tratamiento de dividendos, ver si hay CUFIN, si no hay CUFIN y todo lo que procede como una sociedad mercantil, ¿no? Uh-huh. Exacto, y esto aunado al hecho de que si ustedes no deducen estas cantidades como asimiladas a salarios, va a tener base para pago de PTU, entonces no lo dejen de considerar porque es un costo de un 10% adicional. Aunque la PTU en estas sociedades está topada a un mes de salario si son prestadoras de servicios, ¿no? Pero bueno, sí, de todas formas. Y otro tema importante con esto es que no se confundan, el registro de socios y accionistas también es obligatorio para las sociedades civiles. Entonces, la forma en que el SAT sabe si la persona que está cobrando es un asimilado a salarios
vía anticipos a cuenta de utilidades de una sociedad civil, pues va a ser ligando esa información con el registro de socios y accionistas. Si la sociedad civil se constituyó con X socios de la sociedad civil y después cambiaron porque se vendieron las partes sociales, aceptaron nuevos socios, crearon socios industriales, X, Y o Z, pues la única forma de que el SAT sepa quién tiene derecho a cobrar estos anticipos de cuenta de utilidades que se asimilen a salarios como socios de la sociedad civil es con el aviso de actualización de socios, que también es aplicable en las sociedades civiles por el concepto de persona moral y accionistas de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, sí tienen que avisar al SAT de los cambios que ha habido en los socios de la sociedad civil y de esta forma van a ligar quién tiene derecho al anticipo a cuenta de utilidades. Y por último, cuando hagan el CFDI de nómina de los anticipos a cuenta de utilidades, como son asimilados a salarios, los desarrolladores de software confunden y creen que lo único que existen asimilados a salarios son los honorarios asimilados a salarios. Y les ponen las mismas claves de pago a un honorario asimilado a salarios que a un anticipo a cuenta de utilidades asimilado a salarios de una sociedad civil, que a una actividad empresarial asimilada a salarios, etcétera. Entonces tienen que verificar que las claves del catálogo de percepciones y de los regímenes de los catálogos del CFDI y del CFDI de nómina coincidan con lo que están pagando, porque a veces yo me he encontrado anticipos a cuenta de utilidades de socios de sociedades civiles que están en el CFDI de nómina, los tienen con el catálogo, con el código que le corresponde a honorarios asimilados a salarios, y los regímenes de pago no son correctos, no vienen de sociedades y asociaciones, socios de sociedades y asociaciones civiles. Entonces son errores como muy recurrentes en ese caso para la asimilación a salarios. Tienen que tener mucho cuidado en esa parte, ¿no? Aquí nada más un apunte. Vale la pena que también verifiquen cuáles son las utilidades retenidas en las empresas, porque puede ocurrirles que tengan CUFINES muy robustas, pero que no tengan utilidades acumuladas. Esto pasa muy seguido con las fusiones de sociedades, en donde ustedes fusionan una empresa que pierde con una empresa que gana. En esos casos, las utilidades retenidas se diluyen y se quedan con grandes cantidades de CUFINES. Entonces, ¿qué pasa si yo reparto algo que le quiero yo mal llamar un dividendo? ¿Provendrá de CUFIN? La respuesta es no, porque estos son reembolsos de capital. Entonces, solo tengamos ese pequeño cuidado de ver si es que hay utilidades distribuidas que distribuir desde un punto de vista contable. Y el segundo lugar donde mirar es la CUFIN. Sí, recuerden que no pueden distribuir dividendos si no tienen utilidades contables de dónde sacar estos dividendos. Entonces sí tienen que tener pues mucho cuidado con esta parte. Si efectivamente una fusión, al absorber una empresa perdedora contra una empresa ganadora, pues las empresas de la ganadora se van a ir contra las pérdidas y no va a haber utilidades contables a distribuir. Y van a tener CUFIN, pero van a tener pérdidas por amortizar. Y entonces, pues, aunque tengan CUFIN, no pueden hacer nada porque tienen que tener utilidades contables pendientes de distribuir. Y bueno, en este caso, entonces, vienen todo, hay que decirle si es un dividendo de territorio de una persona moral residente en México o si es de una persona residente en el extranjero. Básicamente, ¿cuánto es el ISR que van a acreditar? Que es el ISR que ya pagó la empresa a la tasa del 30%. Y el dividendo acumulable, pues es el dividendo cobrado más el ISR pagado por la persona moral. Si es nacional, que sería, digamos, lo más común. Pues básicamente es lo que les van a pedir, cuánto es el ISR acreditable, cuánto es el dividendo acumulable, el dividendo cobrado y el dividendo acumulable. Y el dividendo acumulable va a ir formado por el dividendo cobrado más el ISR pagado por la persona moral. Si ustedes ejercen o no la opción de acumular el cobrado o el cobrado más el impuesto, pues eso ya va en función a lo que cada accionista decida, pero ya les dijimos que es una cuestión obligatoria acumular lo que está en decisiones, cuánto acumulan, si lo cobrado o únicamente lo cobrado más el impuesto pagado por la persona moral. Bueno, tenemos algunas preguntas, dice Enrique Juan, dice, en el ejemplo del saldo de la CUFIN de 2013 de 2 millones de pesos,
A ver, aquí sí. Dice, ¿ese es el importe del que se puede disponer o es menos el ISR pagado por la empresa? En realidad, el importe del que se puede disponer, más que es lo que venga en los estados financieros, porque la base para la distribución de dividendos es contable, y eso lo establece hasta la Ley General de Sociedades Mercantiles, porque las utilidades que se distribuyen vía dividendos tienen que ser utilidades que están contenidas en estados financieros debidamente aprobados por la Asamblea de Socios y Accionistas. Entonces, aquí esto es lo que podrían distribuir sin el pago del impuesto corporativo porque ya está pagado, pero la parte que podrían repartir, más que estos 2.646.000, serían lo que viene en el estado de posición financiera como utilidades acumuladas, que ya tienen que tener, bueno, obviamente restado el ISR, ya tienen que tener restada la reserva legal, ya tienen, no pueden repartir, lo veíamos en la primera sesión, no pueden repartir esas utilidades si la empresa tiene pérdidas. Primero tienen que destinar esas utilidades a absorber las pérdidas para que nada más se distribuyan las utilidades netas después de restar esas pérdidas. Y estamos hablando en todos los casos de cifras contables. Entonces hay que tener presente eso, que eso sería lo que podríamos repartir hasta estos 2.646.000 sin el pago del impuesto corporativo. ¿Cuánto podamos sacar de la empresa vía dividendos? Eso va en función a los estados financieros. Eso es lo que tendríamos que decir en este caso. ¿Cuál es la fecha máxima para la elaboración del CFDI? Esta está en la regla 2754, si no me equivoco. Déjenme ver, aquí lo tengo. Sí, es la regla 2754 que establece todas las reglas para la emisión del CFDI de retenciones e información de pagos, que esto es no nada más para dividendos, es para todos los casos en que tenga que emitirse un CFDI de retención de pagos. Dice que esto se va a emitir mediante documento electrónico incluido en el anexo 20. A mí todavía me ha tocado ver así en los últimos 2-3 años personas físicas que me llegan con su constancia en el formato 37 como constancia de retenciones. Eso ya no aplica. Sí es un formato de producción libre que todavía está en la página del SAT, pero ese formato ya no se aplica. Tiene que ser un CFDI de retenciones. Forzosamente es un formato electrónico, la forma 37 ya no es aplicable desde el 2014, entonces tienen que tener su CFDI de retenciones forzosamente. Dice, asimismo el CFDI de retención podrá emitirse de manera anualizada en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquel en que se hizo la retención o pago, salvo que exista disposición legal o reglamentaria expresa en contrario. Cuando veíamos los datos que solicita el CFDI de retenciones, nos pedía el mes inicial y mes final. Esto se refiere a cuando, por ejemplo, me pagaron los dividendos. Me los pagaron en abril de 2019. Pues tiene mes inicial y mes final, abril. Pero en un momento, ese campo siempre va a traer pues, abril o mayo, lo que sea, ¿no? Pero me pueden emitir el CFDI de retenciones cuando me paguen mis dividendos en abril, o pueden no hacerlo durante todo el año y en enero del año siguiente me tendrán que emitir el CFDI de retenciones diciéndome qué periodo corresponden esos dividendos. Lo dicen y es lo que aquí viene un párrafo donde dice cuándo no estoy obligada a emitir el CFDI de retenciones, y dice en los casos en donde se emita un CFDI por la realización de actos o actividades o por la percepción de ingresos y se incluye en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuesto efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como constancia y comprobante fiscal de retenciones. Esto es, si una persona física cobra honorarios, emite su CFDI tipo ingreso y ahí viene cuánto, no sé, vienen 1,000 de honorarios, el IVA de 160, la retención del ISR de 100 pesos, etcétera. Como ya vienen en el CFDI tipo ingresos las retenciones, pues ya no hay que emitir un CFDI de retenciones. Pero en el caso de los dividendos no hay CFDI que emita el que cobra. Sería en ese caso, sería en el caso de premios, sería en el caso de los ingresos del capítulo 9, de los demás ingresos, serían los pagos al extranjero. En todos esos se requiere la emisión obligatoria de un CFDI de retenciones. Obviamente trae mal la regla, pero digamos relacionado con el tema que estamos señalando, sería esto es lo más relevante. Entonces hay que emitir el CFDI de retenciones y hay que hacerlo a más tardar al año siguiente, después de que se pagaron los dividendos, a más tardar en enero,
y si no obtengo este CFDI de retenciones, pues yo no voy a poder, en materia de dividendos, yo no voy a poder, que hace que lo que me retienen, si es que me retienen, no es acreditable, pero está mal llamado como CFDI de retenciones, pero bueno, así se llama. Si yo no lo obtengo antes de la presentación de mi declaración anual de persona física, yo no voy a poder realizar el acreditamiento del ISR pagado por la persona moral. Y bueno, también ahora con el aviso que ya se presentó en junio de la actualización de socios y accionistas y que es obligatorio ahora cada vez que realicemos un cambio en socios o accionistas, pues también va de la mano con el acta de asamblea, con bueno, primero que nada, pues cómo obtuve esas acciones o esas partes sociales, si fue mediante compra, herencia, etcétera. Después, pues tengo que estar inscrito en el registro de socios y accionistas porque solo se considera propietario a quien aparece en ese registro. Y después, bueno, ya viene el acta de asamblea donde se acuerda la distribución de dividendos.